Buenas tardes, soy la alumna Norestela Esquitín de la Madrid, de la maestría en Derecho Penal Procesal Acusatorio del Instituto de Estudios Judiciales del Poder Judicial del Estado de Puebla. En este momento estoy tomando una clase con el doctor Armando Osorno Sánchez y me toca exponer el tema 4.5 relativo a la consulta pública para la elección de titulares y consejeros de los organismos de derechos humanos. Bien, en este momento empezaré a hablarles de los antecedentes. Como principal antecedente tenemos que el día 18 de diciembre de 1992 se publicó en el periódico oficial la primera ley que crea la Comisión de Derechos Humanos en el Estado de Puebla. Posteriormente inicia esta Comisión de Derechos Humanos en el Estado de Puebla sus funciones el día 6 de septiembre de 1993. Bien, esta ley a la que hago referencia del 18 de diciembre de 1992 fue abrogada y posteriormente se crea una nueva ley que es la que rige actualmente a la Comisión de Derechos Humanos en el Estado de Puebla. Esta ley a la que hago referencia se publicó en el periódico oficial del Estado el día 24 de marzo del año 2000. Asimismo, se crea un reglamento interno para desempeñar sus funciones la Comisión de Derechos Humanos en el Estado de Puebla, la cual fue publicada en el periódico oficial del Estado el día 2 de agosto del año 2000. Bien, a esta ley a la que les he hecho referencia ha tenido tres principales reformas, las cuales son en el mes de septiembre del año 2006, la segunda reforma se dio en el mes de enero del año 2009 y la tercera y última reforma que ha tenido esta ley es en el mes de mayo del año 2014. Una vez que hemos sentado los antecedentes y que tenemos el marco legal bajo el cual trabaja la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el Estado de Puebla, las cuales son la ley y el reglamento interno del mismo, comenzaremos a hablar de la estructura de esta misma Comisión de Derechos Humanos aquí en el Estado de Puebla. Bien, la estructura de la comisión la encontramos básicamente en el artículo 6 de esta ley que les he hecho referencia, la cual nos menciona lo siguiente: la comisión estará integrada por un presidente, un secretario técnico ejecutivo, hasta 5 visitadores generales, visitadores adjuntos y personal profesional, técnico y administrativo, los cuales son necesarios para que esta Comisión de Derechos Humanos en el Estado de Puebla desempeñe sus funciones. Este artículo 6 lo he plasmado de esta manera en un mapa conceptual para que gráficamente quede mejor explicado. Bien, en este momento se los explico este mapa conceptual. Tenemos como titular de la comisión un presidente, tenemos al secretario técnico ejecutivo, 5 visitadores generales, visitadores adjuntos y personal profesional, técnico y administrativo. Este mapa conceptual representa gráficamente lo que nos dice el artículo 6 de la ley de la Comisión de Derechos Humanos en el Estado de Puebla. Bien, adentrándonos a lo que es el tema de la consulta pública, hablaremos de esta consulta pública del titular, quien es el presidente de esta comisión. Para adentrarnos a este tema, haré mención que encontramos su fundamento en el artículo 8 de esta ley, la cual a la letra dice: el Congreso del Estado elegirá al presidente de la comisión de entre las propuestas de organizaciones más representativas de la sociedad, universidades, asociaciones civiles, colegios, sociedades, organismos y demás afines que se hayan distinguido en el ámbito de la defensa de los derechos humanos y que estén legalmente constituidos. Bien, para poder ser elegido presidente de la comisión se tiene que pasar por un procedimiento, el cual también lo encontramos en el artículo 8 de la misma ley, que a grandes rasgos se las explicaré en este momento. Para llegar a ser presidente, como primer punto tenemos que el Congreso de la Unión
lanza una convocatoria. Esta convocatoria es lanzada a través de medios de comunicación y por lo menos tiene que ser publicada en 2 diarios de mayor circulación del Estado. Posteriormente que ya se realizó esta convocatoria, se tienen 15 días hábiles. Una vez dentro de estos 15 días hábiles que se hace la convocatoria ante la Gran Comisión, la cual tendrá 5 días naturales para que los aspirantes a presidentes publiquen o presenten más bien su currículum, así como los motivos que fundamentan el por qué quieren llegar a ser presidentes. De la misma forma, una vez que ya cuentan con que ya presentaron el currículum y expusieron los motivos por los cuales quieren ser presidentes, estos se turnan a la Comisión General de Derechos Humanos del Congreso. Posteriormente, los aspirantes a presidentes tienen que comparecer ante la Comisión General de Derechos Humanos. En esta comparecencia lo que van a hacer es que presentan un proyecto de trabajo. Lo hacen de manera oral y escrita. En este proyecto tienen que acreditar que tienen conocimientos de derechos humanos. Posteriormente, la Comisión General de Derechos Humanos emite un dictamen y lo presenta a su vez a la Gran Comisión para que ésta sea aprobada. Como cuarto punto de procedimiento para elegir al presidente, una vez que ya se pasó por todo este procedimiento, una vez que el Congreso de la Unión se sesione en pleno, va a elegir a través del voto de las 2/3 partes de los diputados quién quedará como presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Una vez que haya sido elegido el presidente de la comisión, durará en su cargo 5 años y puede ser ratificado por el mismo Congreso ya sin necesidad de una convocatoria. De esta manera es como se elige al presidente de la comisión. Del mismo modo, también hablaremos de la presidencia. El fundamento que encontramos de la presidencia lo vamos a encontrar en el artículo 15 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos, que específicamente nos dice: el presidente de la comisión tiene las siguientes atribuciones y obviamente enumera todas las atribuciones que el presidente tiene que seguir en sus funciones. Del mismo modo, estas mismas atribuciones las encontramos en el reglamento interno de la Comisión de Derechos Humanos, específicamente en el artículo 16. Bien, una vez que hemos hablado de cómo ser presidente, cómo llegar a ser presidente de la comisión, también es importante mencionar que hay otro procedimiento o ciertos requisitos para poder llegar a ser candidato a presidente, porque no es lo mismo. Una vez que se reúnen los requisitos previstos en el artículo 7 de la ley en cita, se podrá ser candidato. En este momento les voy a hacer referencia al artículo 7 de la ley, que es el que nos hace mención quién y qué requisitos debe reunir una persona que quiere ser candidato a presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Bien, el artículo 7 de la ley nos menciona: el presidente de la comisión deberá reunir para su designación los siguientes requisitos. 1. Ser ciudadano poblano en ejercicio de sus derechos. 2. Tener 35 años de edad cumplidos como mínimo al día del nombramiento. 3. Poseer el título de licenciatura o abogado con experiencia mínimo en el ejercicio de la profesión, como mínimo 5 años, y tiene que acreditar los conocimientos de derechos humanos. 4. Tiene que gozar de buena reputación y tener
prestigio y reconocido. Y por último, y como fracción quinta, tenemos que no tiene que haber sido condenado por algún delito intencional que amerite pena corporal. Todas estas fracciones que nos hace referencia el artículo 7 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos en el Estado de Puebla son para poder ser candidatos a presidentes de la comisión. Bien, como ya lo dije, después de comparecer ante la Comisión General y una vez presentado el proyecto, podrán ser elegidos por el Congreso de la Unión. Siempre este presidente es elegido por el Congreso de la Unión a través de los diputados. Bien, ya quedó claro cómo se elige al presidente y cómo puede ser candidato a la presidencia de la comisión. En este momento vamos a pasar a hablar del Consejo Consultivo. Bien, el Consejo Consultivo encontramos su fundamento en el artículo 10, específicamente de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla. Más adelante vamos a hacer referencia a ese artículo. Del mismo modo, encontramos el fundamento del Consejo Consultivo en el reglamento interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, específicamente en el artículo 17. Bien, en el artículo 10, lo que encontramos respecto al Consejo Consultivo es: el Consejo Consultivo está integrado por 5 ciudadanos, hombres y mujeres, de reconocido prestigio en la sociedad, poblanos en pleno ejercicio de sus derechos ciudadanos, con conocimientos en materia de derechos humanos. Por lo menos 3 de estas personas que les acabo de mencionar, entre hombres y mujeres, no tienen que ser servidores públicos. El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado también será el presidente del Consejo Consultivo. Los miembros del Consejo Consultivo también son electos por el Congreso del Estado, con el voto de las 2/3 partes de los diputados. Ellos durarán en su cargo 2 años y podrán ser sustituidos. Bien, el Consejo Consultivo, entre otros, tiene las siguientes funciones. 1. Aprueban las propuestas de reforma o adiciones al reglamento interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla. 2. Expiden la normatividad interna que resulte necesaria para el mejor funcionamiento del Consejo Consultivo, misma que deberá ser publicada en el periódico oficial del Estado y en la Gaceta de la Comisión. 3. Resuelven dudas relativas a la interpretación de cualquier disposición de este reglamento de aspecto que este no prevea. Y por último, una de las funciones es las que establezca en las competencias los ordenamientos legales y normativos vigentes. Bien, por lo que respecta a mi tema, en este momento, que es la elección de titulares de los organismos estatales y del Consejo Consultivo, es todo por mi parte. Espero que haya sido de ayuda y utilidad este video didáctico y les doy las gracias y espero que pasen una buena tarde.